patria voy a defender con justicia y patriotismo y mucha seriedad. Respetar a los hermanos es nuestro deber. Lucharé por mi bandera hasta dejar de respirar. No existen otros colores que nos unan y que nos tiene el corazón de lealtad. Desde ahora vamos juntos a luchar y una sola bandera vamos a enarbolar. Con el corazón es la azul y blanco la que me da. De la vida, un pueblo que ha manifestado claramente su determinación de no aceptar más a esta dictadura, pero hacerlo de una manera cívica y pacífica, de una manera que estás dando un ejemplo al mundo. La institucionalidad y ha destruido el Estado de Derecho en este país. Una dictadura que ya después del 19 de julio
Podemos decir que es una dictadura satánica, después de cómo le rindieron culto a las fuerzas oscuras del demonio, esta dictadura. Pero también un pueblo que ha demostrado su fe al Dios, que ha demostrado y ha recibido el respaldo de una iglesia católica, de una conferencia episcopal, de una iglesia y todos sus sacerdotes, que con el ejemplo, con fe en la mano, pero sobre todo con el ejemplo, le han enseñado a este pueblo que con la fe, con la esperanza, manteniéndose firme y digno, como dice nuestro amigo Luis Galeano, le vamos ganando a esta dictadura. Y cada día que pasa está más arrinconada, más sola, más aislada. Quería comenzar, como habíamos dicho, que después, sobre todo después de lo que vimos este 19 de julio, con la lectura que nos dejó el padre Tomás hace ya 13 años, y que nos dijo que era una lectura que desgraciadamente iba a significar la situación en que vivía Nicaragua. Y desgraciadamente, valga la redundancia, se cumplió lo que vaticinó en ese momento el padre Tomás, que dice la lectura es la armadura de Dios, Efesios de 6 a 10, que dice, por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos, con los gobernadores de las tinieblas de este país, contra huestes espirituales lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya sabemos con lo que estamos luchando. El día de hoy vamos a estar platicando en un programa, primero con una persona que tuve el honor de conocer hace muchos años, con el cual he tenido la oportunidad de platicar y de ver claramente su dedicación a la iglesia, a la fe, a defender a la familia, a defender a la educación de este país y sobre todo alguien que habla bien claro las cosas. Vamos a estar hablando como señor Silvio Fonseca, antes vicario de educación y ahora vicario de la familia. Un hombre que ha sido bien claro a los defender el derecho a la vida, a denunciar los manoseos y las intenciones de esta dictadura, de cómo a través de la educación querer lavar el cerebro e influir en los niños. Pero como dicen antes, la iglesia ha visto pasar a través de los siglos a esta y los años a su enemigo pasar enfrente de ellos. Antes de entrar también, antes de irnos a entrar con nuestros invitados, tal como lo habíamos anunciado, y aquellos que no querían admitirlo, la Alianza Cívica el día de hoy pasó por escrito una comunicación a la Coalición Nacional donde le dice que por el momento no van a asistir a ninguna de las reuniones de la Coalición Nacional hasta que se decidan discutir el tema del compromiso que habían adquirido a la hora de firmar los estatutos, que era el transitorio, lo transitorio que para las decisiones más importantes debe ser el consenso, el mecanismo de votación.
Pero yo no sé qué es lo que le pasa a la Alianza Cívica, porque ponen también que el día 28 se van a volver a reintegrar. Entonces, que esto es una protesta por una semana. Van a protestar por una semana, por 8 días, y después se van a volver a reintegrar. Ya vimos cuáles fueron las primeras reacciones. O no, las reacciones que continúan, diría yo, donde Luis Fleis prácticamente se burló de la coalición y dio unas declaraciones donde dice, si no me equivoco, voy a buscarlas, dice Luis Fleis, varias veces han actuado de esta forma, socavando. Tengo entendido también que hoy Juan Sebastián Chamorro se reunió con miembros de la UNAP para que unir esfuerzos la UNAP y la Alianza Cívica para presionar a la coalición, a los restos de los partidos políticos, que son los que, porque dejémonos de cosas, aquí vuelve a repetir lo que yo he venido diciendo, es cuestión de control de votos. Y ya los partidos políticos y los movimientos políticos tienen el control de la coalición 5-2. Y ahora la Alianza y la UNAP no hayan que hacer, porque cualquier moción que ellos presenten, si ese bloque se mantiene firme y es un bloque de Medardo y el Movimiento Campesino, Alemán y el PLC, Brooklyn Rivera y Atama y Cerrato, el PRD, mientras eso se mantenga firme, y Luis Fleis y el FDN están listos. Pero mientras estos se pelean para ver quién controla la coalición, Ortega sigue destruyendo Nicaragua. Siguen asesinando, siguen matando, siguen destruyendo la economía de este país. Y las perspectivas son de que esto se va a empeorar antes de que se mantenga. Hoy presentó el Banco Interamericano de Desarrollo un informe donde decía que habían destinado 1/3 de sus recursos para Centroamérica y que ya había detectado a 4 países, los cuales no incluye a Nicaragua. Entonces, mientras Ortega esté en el poder, ya sabemos que no va a luchar contra la pandemia, nos va a seguir exponiendo contra la pandemia, aquí no va a haber Estado de Derecho, van a seguir atacando a la iglesia, van a seguir burlándose de la iglesia, de nuestra fe, usando las imágenes de la iglesia como les dé la regalada gana, van a seguir destruyendo la economía, van a seguir provocando que haya más desempleo, que haya más empresas cerradas, que haya más hambre en este país. Esa es la realidad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo sigo insistiendo. Si ya no podemos salir a la calle porque eso es caer en la trampa del coronavirus, si está destruyendo la economía de este país, si cada día que pasa hay más desempleo, si los presos políticos ya no es por la vida de ellos, hombre, aquí hay que irse a un paro nacional hasta que Ortega suelte a los presos políticos y defina de una vez por todas, respete el Estado de Derecho y se respete aquí lo que se tenga que hacer. Y ponga su renuncia. Si al fin y al cabo, mientras él esté ahí, nada bueno va a pasar en este país. Pero con comunicados o con reuniones en los hoteles, hombre, a Ortega llegará hasta el 2050. Puede decir que llega vivo, ¿verdad? Y si no es él, pues tiene 11 cipotes que quieren seguir los pasos de la pareja dictatorial, que ya van 3 sancionados. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, Monseñor Silvio Fonseca, vicario de la familia de la Iglesia Católica. Ya volvemos. Todos los días hacemos lo mejor para darte más. Por eso ampliamos tus gigas en tu Super Packs todo incluido de Claro. Ahora con 2.2 gigabytes, redes sociales ilimitadas, minutos ilimitados a todos los Claro y minutos para hablar a todas las redes de Nicaragua y a 8 países, desde 70 Córdobas. Porque mereces lo mejor. Con Claro siempre tenés más internet que los demás. Comprobalo y pasate a Claro.
Si tenemos síntomas de COVID-19, digamos no a la automedicación y sí a la atención médica. Es importante que sepamos que al ser el COVID-19 una enfermedad de reciente descubrimiento, no existen protocolos de atención médica 100% seguros. En este tipo de condiciones inciertas, es determinante que busquemos la atención oportuna de un especialista. Los médicos no tratan COVID-19. Los médicos tratan pacientes con sus historias clínicas particulares. En caso de que no tengamos recursos suficientes, utilicemos las líneas telefónicas gratuitas que han surgido para atender a las personas en necesidad. No nos automediquemos. La automedicación no solo arriesga nuestra salud, sino que nos hace gastar innecesariamente al comprar productos que no necesitamos. El miedo al estigma y el contagio en las clínicas u hospitales no deben ser factores que eviten que busquemos atención médica en estos lugares. Si no nos sentimos bien, tomemos las medidas de prevención necesarias, pero no dejemos de acudir a las clínicas u hospitales. No esperemos hasta que sea tarde. La vida es primero. Este es un mensaje de Ancham Cosedi Funides. The days of socialism and communism are numbered not only in Venezuela, but in Nicaragua and in Cuba as well. Do we love Cuba? Do we love Nicaragua? Quédate en casa. Stay home. Quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No saca muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira italiano y chino. Si no... Saludos amigos vandálicos. Acuérdate que solo el pueblo salva al pueblo. Por lo tanto, cada vez que puedas, quédate en casa. No le hagas caso a la dictadura. Así que, quédate en casa. Pórtate bien, ese coronavirus. Bueno, mis televidentes, estamos de regreso a la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros vía Skype nuestro invitado de honor, Monseñor Silvio Fonseca. Antes de entrar con él, sí quiero de nuevo hacerle un llamado a todo el pueblo de Nicaragua, que es hora que hagamos un tremendo esfuerzo y que sepamos que tenemos que sacrificar algo, tenemos que sacrificar para obtener resultados. Y es hora que se haga todo un esfuerzo mayor para obtener la libertad de los presos políticos. Más del 50% de los presos políticos están contagiados con el coronavirus. Y además, como vuelvo y repito, esta dictadura va a seguir matando a través de la pandemia o a través de asesinatos claros, como lo que vimos del pobre señor don Jorge Luis Rugama Rizo, solo por gritar viva Nicaragua libre. Ese fue el gran pecado. Ya está con nosotros Monseñor Silvio Fonseca. Monseñor, es un honor tenerlo en el programa. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, don Jaime, por invitarme. Bendiciones y saludos a todos los que están siguiendo su programa. Bueno, señor, hombre, siempre hemos tenido, y algunos, o la gran mayoría, hemos hablado de la sospecha o los señalamientos de que esta dictadura, sigue con fuerzas oscuras, creyentes de fuerzas oscuras y cosas raras, ¿verdad? Y las fuerzas del demonio. Y mucha gente que quedó asustado aún más, y otros, pues para nosotros no se ratificó lo que hemos venido diciendo cuando vimos la transmisión del 19 de abril de esta dictadura que obligó a cadena nacional, y vimos el pentagrama, y vimos a la pareja de dictadores y al gobierno de situarse en la punta de un pentagrama y rodear el pentagrama con jóvenes. Para muchos creemos que esto fue un culto al diablo, a la fuerza oscura. Me gustaría oír la impresión suya alrededor de esto.
Bueno, ha preocupado a los creyentes el uso de simbología, que no es nada nuevo. Lo que usted menciona de esa estrella era una práctica que se hacía entre los paganos, pero que tienen cierto culto satánico. El uso de colores, de frases, la instrumentalización y manipulación de Dios y de la religión como tal en cosas que están totalmente ajenas a la fe, es objeto de reflexión y de recordar la enseñanza de la Iglesia Católica sobre ello. Quiero leerle que el número 2116 del Catecismo de la Iglesia dice brevemente: todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir, la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a medium, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos, están en contradicción con el honor y el respeto mezclado de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Esto es lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando apareció eso en las redes sociales de lo que usted menciona, los católicos inmediatamente rezaron la oración a San Miguel Arcángel, porque este es un pueblo católico y nosotros, aún con nuestras debilidades, somos temerosos de Dios y por ende esto perjudica las emociones, la paz social y algo más profundo, pues que es nuestra fe en ese Dios que hemos crecido. De manera que lamentamos eso. No sé con qué fines pues se utilizarán esas cosas y lo que podrá venir y lo que se ha hecho para el bien de todos los nicaragüenses. Ahora, monseñor, se ve algo, si uno analiza a esta dictadura y sobre todo en los últimos años, esta dictadura le ha declarado la guerra prácticamente a la Iglesia Católica de este país y a todos sus representantes. Sacerdotes han sido atacados, han sido víctimas de campañas de insultos, de amenazas, ataques físicos. Ustedes, por lo menos eso es lo que vemos de afuera, lo que ustedes dentro de la iglesia, se sienten que es una iglesia perseguida en este país. Bueno, es más que eso. Primero es frontal, ya eso es evidente, ¿no? Sería un pecado negar esos ataques frontales que lo vemos de diferentes maneras y que la historia lo está recogiendo y que nunca había sucedido eso en la historia de Nicaragua, una persecución, un hostigamiento permanente contra la iglesia. También detrás hay otras cosas, como por ejemplo cuando se le niegan documentos a la iglesia para sus obras de caridad, para que funcione. Eso que está ahí invisible es parte de toda una estrategia en contra de no solamente la Iglesia Católica, sino de un pueblo mayoritariamente católico, de manera que son acciones contra el pueblo como tal y que somos los que estamos aquí, un alto porcentaje, y un pueblo que se siente ahora dolido, preocupado, porque humanamente pues estamos indefensos, ¿no? Toda esta gente que actúa abierta y descaradamente, como lo que corren en las noticias, da la impresión pues que se sienten seguros de que a ellos no les va a pasar nada, están protegidos, y entonces aquí hay una impunidad que pues que no vale la pena, es decir, a veces siquiera ni denunciarlo. Ya ve usted, por ejemplo, lo que pasó con la rusa, que le tiró aquel ácido al padre Mario Guevara en catedral. Pues hubo un circo ahí, ¿verdad? De proceso policía en este sentido, pues. Pero y hay
total que en unos cuantos meses salió. Ya está libre. Yo no sé si nunca estuvo presa, pues, ¿verdad? En realidad, eso solo Dios lo sabe. Pero ahora está siendo juzgada ya en Italia, me parece, por otros delitos, ¿no? Ya. Pero todo eso a usted le lleva a concluir que los católicos estamos indefensos porque los agresores gozan, parece, de apoyo en todo sentido. Ahora, monseñor, pero no debería ser la iglesia, y a estos ataques me sumo cuando vemos a la pareja presidencial y sobre todo la vocera de esta dictadura usar las imágenes de la iglesia, usar las lecturas de la iglesia para sus fines políticos y para engañar, pues, ¿verdad? Pero la iglesia no debería ya de reaccionar más fuerte ante esto. Yo sé que ustedes desde el punto de vista he visto tal vez algunos comentarios, algunos pronunciamientos de la conferencia episcopal. He visto las declaraciones suyas, declaraciones de Monseñor Báez, Monseñor Álvarez, y la mayoría pues que han sido, pero no ha habido una posición más oficial o acciones. Le preguntaba la vez pasada a Monseñor Báez y le decía yo, varios de estas personas merecen por lo menos ser consideradas para ser excomulgadas de la manera como usan y respetan a la iglesia, a las imágenes de la iglesia, a la fe, y todavía tienen la audacia de llamarse cristiano y llamarse católico y decir que quieren a la iglesia, etcétera, etcétera. No debería la iglesia ir considerando excomulgar, hombre. Mire, esto no es un asunto religioso. Esto es un error político ya de irse contra una institución que se quiere destruir. A la religión católica usted no la va a destruir. Ese es el primer error, aplicar esas estrategias que pueden funcionar en otros sectores, pero no con la Iglesia Católica, porque somos universal, porque esto es asunto de conciencia y la gente está posesionada de su fe. Es un error político porque la reacción que quisieran tener más bien se revierte, ¿no? El pueblo católico que está claro, ¿no? Lo que está pasando. Nosotros no ignoramos lo que está pasando absolutamente, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy importante. Si es que se quieren conseguir unos objetivos con estas estrategias, es un error político garrafal, porque no lo van a obtener. En segundo lugar, no vale la pena. Nosotros como iglesia no podemos rebajarnos. No lo quiero decir en términos de soberbia, porque la iglesia es eterna. Estos son gobiernos, todo gobierno es temporal totalmente, pero la iglesia es eterna, ella va a continuar. Y entonces estamos hablando dos discursos distintos, porque nosotros estamos consagrados a Dios y al pueblo, ¿no? Nosotros no estamos por proyectos políticos, como lo está un gobierno o un partido de ninguna manera. Entonces, que la iglesia se pusiese en un plan confrontativo no es primero nuestra misión. Nosotros estamos primero como artífices de la paz para toda la gente, ¿no? Sin distingos de credos políticos ni religiosos. Eso es importante. Y por otra parte, la iglesia es un discurso totalmente extraño a nosotros. Nada tiene que ver, por más acciones que vamos a seguir viendo, ¿verdad? En contra, incluso hasta agresiones físicas, daños a los templos, lo que usted quiera aquí poner en su lista, eso no va a hacer cambiar la doctrina de la iglesia, ni se va a rebajar frente a alguien que esté equivocado. Simplemente es una equivocación actuar así contra la iglesia. Eso no va a funcionar en Nicaragua ni en el mundo, ¿no? Y por último, mire, no es necesario que la iglesia publique un edicto de excomunión. La misma persona que está contra la iglesia, usted se autoexcomulga. Eso sale de sobra, que salga allí, y ya la gente sabe, ¿verdad? Y este fulanito de tal o la otra fulanita de tal. De manera que eso nosotros no vamos a estar cayendo en provocaciones, porque eso es una provocación. Y por eso siempre tenemos
formados a nuestro pueblo, que no caigamos en eso y que estemos en una actitud de oración. Ya la otra persona de por sí lo que le queda, porque son acciones públicas y que por ende eso amerita conversión, confesión, que para eso está la iglesia, que es madre y maestra, pero indudablemente eso sale de sobra que usted salga un edicto. Ya la misma persona, si usted hace algo contra un partido, contra una comunidad, usted se autoexcluyó, ya no está en comunión con ellos. E igualmente sucede con la Iglesia Católica. Ahora, pero usted habla yo no estoy hablando de represalia, estoy hablando de defender, ¿verdad? Cuando vemos, cuando yo veo, le voy a dar mi carácter personal, pues, cuando yo veo esta dictadura, usar las imágenes de la iglesia, usar temas de cristiano, amor, de que nos queremos, etcétera, y después vemos, por ejemplo, cómo en las Navidades para la Purísima empiezan a usar la Virgen, poner la Virgen por todos lados, ocupan la figura de la iglesia, de Dios, para justificar su maldad y lo que le hacen. Hombre, monseñor, yo me enchicho. Y digo yo, jodido, ¿cómo permitimos esto? Y entonces a veces digo yo, ¿cómo puede? Porque por más que quiera esta dictadura, y ahí estoy de acuerdo con usted, este es un pueblo católico, pero este es un pueblo que así como tiene fe en Dios, le tiene miedo a Dios. Y entonces, pero cuando ve una dictadura que prácticamente hace lo que le da la gana con la iglesia y con las imágenes de la iglesia, hay algunos cuantos ahí que agarran carreta, como decimos nosotros. Y entonces, eso es lo que digo yo, que a lo mejor la iglesia podría estar haciendo más para defenderse. Vea, lo que pasa, don Jaime, que esto es un asunto de medios de comunicación. La iglesia ha publicado innumerables documentos y uno de ellos exactamente dice que no puede permanecer impasible frente a todo eso que usted ha dicho. Eso lo ha hecho un documento. Lo que pasa es que en los medios de comunicación la información es sesgada, porque solamente, hasta con el peligro del amarillismo, se quedan solamente con aquellos puntos sensitivos políticos, pero la otra parte, que es lo que usted está mencionando, lo silencian totalmente los medios de comunicación y solo nos quedamos con titulares. Pero la iglesia ha insistido en eso más de una vez, que no somos impasibles y que lo que está pasando nos duele como católicos porque es una ofensa, pero eso no le dan cobertura muchos medios de comunicación. Son muy pocos comunicadores que se fían en eso puntual, que ya eso, lo que usted me está diciendo, está respondido hace rato, ¿no? Y lo mismo está sucediendo eso, no vamos a estar repitiendo lo que ya está. ¿Qué más, por ejemplo, cuando en el 2018 la iglesia en julio, frente a esta crisis que ya es sobrenatural, porque aquí hay fuerzas sobrenaturales que están actuando en esta situación, mandó un mes de exorcismo, de oración, de sacrificio? Esa es una respuesta totalmente a lo que usted me está diciendo, porque allá al otro lado estamos nosotros observando, estamos comprobando, si usted quiere, de que hay algo ahí oculto y que eso ya requiere la liberación de Dios, la fuerza divina. La iglesia respondió. Eso también hay que darle cobertura, ¿no? Y los medios de comunicación pudiesen contribuir con nosotros al mensaje de la iglesia, porque nos preocupa eso. Pero la iglesia ha respondido, y no solamente con documentos, también con esos hechos concretos, y lo sigue haciendo. ¿Qué más? Que el domingo, por ejemplo, que inmediatamente los fieles católicos se hicieron sentir, recemos la oración de San Miguel Arcángel y de Rosario. Este es un pueblo católico, y con este pueblo católico no van a poder nunca. Monseñor, no, yo estoy claro, yo creo que no me va, al contrario, si el pueblo de Nicaragua está sumamente agradecido por el trabajo heroico e histórico que ustedes han hecho, por lo tanto, nuestro agradecimiento y nuestro cariño hacia ustedes no se puede medir, es la verdad de las cosas. Déjeme hacerle una pregunta, usted que
que fue vicario de educación y ahora es vicario de la familia. ¿Ha declarado la iglesia alguna vez algún gobierno satánico? ¿Existe eso? De manera que la iglesia ha sido clara en sus documentos. Lo que pasa es que aquí requerimos más formación e información del lenguaje eclesial. Eso no lo maneja. Entonces, entre periodistas y nosotros, ¿verdad? Esa es la dificultad, no una división de ninguna manera, de que el lenguaje que se maneja en la iglesia es desconocido para muchos comunicadores, que hoy usted pudiera decir en el programa, ya no sé su tiempo, leer en tal fecha, de su pregunta, ¿no? En tal fecha, en tal, ocurrió esto, y que la iglesia siempre ha actuado. Usted considera, y la pregunta para usted, y no estoy diciendo que en nombre de la iglesia, pero usted, ¿este es un gobierno satánico? Ahí no está el Espíritu Santo. En la Biblia es muy claro, ¿no? Los frutos del Espíritu son paz, amor, reconciliación, no discurso. Estamos hablando de hechos, ¿no? En cambio, los frutos de Satanás son todas esas cosas que nosotros estamos hablando. Por eso, hasta innecesario es decir, bueno, este es satánico, ¿no? Porque frente a los hechos no valen los argumentos. Y aquí se aplica lo de la Sagrada Escritura. Por sus hechos los conocerán, dice Jesucristo, ¿no? Y justamente decía el Evangelio del domingo, sí existe el castigo infierno, sí existe el infierno, sí existe el castigo. Ahora, si estamos ante un gobierno satánico, todos los miembros de la Iglesia Católica, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, estar convencido y claro de lo que está pasando, porque como decía, una cosa importante del Evangelio que viene al caso es la parábola de la cizaña. El mal se presenta a manera de bien. Y entonces ese bien se llaman discursos, se llaman figuras, se llaman colores. Suena bonito, muy bonito se oye. Pero es Satanás detrás de todo esto por el cual se le llama luz bella, ¿no? Eso significa la palabra luzbel. Entonces, una de las cosas para la iglesia importante es la enseñanza de lo que dice la palabra de Dios. Cuidado con la cizaña, cuidado con el mal. Y los discípulos no estaban claros todavía en boca de Jesús y le decían, explícanos qué cosa es eso de la cizaña. Y entonces ahí dice el Evangelio del domingo, ¿no? En el Evangelio de San Mateo. La cizaña, el mal, Satanás, entra en la noche y en el silencio. Cuidado. Entonces nosotros tenemos que formar a nuestros fieles, a los católicos, de que no se dejen engañar, que eso es el problema, porque el mal no aleja, el mal atrae, y cuando usted cae en sus redes, estás perdido, ¿ya? Entonces el mal busca como tú caigas en tus redes, pero no, el mal nunca te va a atraer de una manera violenta, no, es de la manera, es hasta difícil negarse a ello, ¿no? Pero eso es el discernimiento del Espíritu de que esas son trampas que los católicos no debemos caer. Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Que muchos católicos han caído en ella por ignorancia y por seducciones, y al final, cuando ya se quieren salir, están atrapados en el abismo, y eso es la lucha entre el mal y el bien. Monseñor, comentarios finales. Bueno,
primero agradecerle a esto. Segundo, yo quiero aprovechar para decirle que nuestra Santa Iglesia Católica quiere la salvación de todos. Y aquellos católicos que han caído, valga la redundancia, en esta trampa, o porque son obligados, o porque son o porque lo ignoraban, lo que sea, tanto gobernantes como gobernados, la Iglesia siempre es madre, que y que se reconcilien de verdad con Dios, que se confiesen para que volvamos otra vez a redil, porque solo el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, nos puede dar la paz y el éxito, ese éxito material que tanto se pregona a través del dinero y los poderes políticos es totalmente equivocado. Nada de eso va a resultar, por más números que hagan y por más proyecciones políticas, no va a resultar. Solo lo que se construye con Dios tiene futuro en el mundo. Y eso es lo que hoy estamos aprendiendo en Nicaragua, de que, de que estamos sufriendo por haber cometido un error. Como dice el libro del profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Confiamos en el hombre, confiamos en la criatura y estamos ahora en esta situación muy triste. Pero guardamos la esperanza de que de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, de que la iglesia es madre y maestra y que los espera a todos que se conviertan y que trabajemos por este país, por la paz y por la vida. Gracias, monseñor, como siempre, muy agradecido, bendiciones, y usted sabe que cuenta con este programa para lo que podamos ayudarle, con el instituto, con lo que sea. Ya sabe que usted tiene mi teléfono, estoy siempre a la orden, y Nelson también. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar también, ya está con nosotros desde San José, Costa Rica, el doctor Enrique Sáenz, analista político, económico, presentador de programa, director de su programa de televisión, y además como también en la radio Vamos al Punto con Enrique Sáenz. Don Enrique, gusto en saludarlo. ¿Cómo está, hombre? ¿Aló? ¿Está sin audio, Enrique? Buenas tardes. Ahora Jaime. sí. Escuchando atentamente a Monseñor sobre un tema sumamente sensible, un tema sumamente delicado para el alma religiosa del pueblo nicaragüense. Aquí estoy otra vez, como cada martes. Un saludo a toda la audiencia de Jaime Arellano en La Nación. Los nicaragüenses, estén donde estén, siempre tienen la llama encendida de la nacionalidad. Así que un saludo a todos, estén donde estén. Enrique, antes de entremos, me gustaría tu comentario primero alrededor de la presentación de Ortega este 19 de julio, lo que dijo y lo que no dijo. Sí, mira, yo creo que primero el antecedente, ¿verdad? Ortega, en su primera comparecencia, después de haberse perdido más de un mes, pues lo que hizo fue ningunear a la pandemia, es un llamado a que todos los nicaragüenses desarrollaran sus actividades con normalidad. Incluso esas expresiones de Ortega dio lugar a agresiones a nicaragüenses, a ciudadanos que andaban con mascarillas en la calle, pues porque lo consideraban una forma de penetración señalista. Igualmente pregonó y pasaron meses en la campaña de la propuesta
hipocresía criminal, ¿verdad? Entonces Ortega aparece guardando la distancia, más de un mes, aparece, se pasó en cuarentenado, ¿verdad? Sin sacar siquiera la cabeza, aparece con su mascarilla, mientras a la par alienta a sus seguidores a que continúen con actividades presenciales. Creo que eso es lo primero, y a mí me parece que precisamente los opositores tenemos que repachar en esos puntos, porque esas son unas campañas fracasadas y nosotros tenemos que remojar ese fracaso y hacerles pagar todo el costo político que representa ese fracaso. Enrique, estamos esperando, teniendo problemas con el audio. Sí. Ya, Nelson. Habla, Enrique, por favor. Sí, estoy aquí. Pero si podemos volver a repetir los últimos 60 segundos. Bueno, que nosotros tenemos que, los opositores, que ponernos a la ofensiva. Creo que en una batalla o en una guerra, ¿verdad?, aunque desarmados frente al orteguismo, nosotros no podemos permitir que nos arrinconen. Tenemos que ponernos permanentemente a la ofensiva, y cualquier batalla, por pequeña que parezca, tenemos que librarla. Y la batalla de la comunicación, la batalla de la opinión, es esencial en una batalla política, en una contienda política. Es cierto que hay enfrentamientos físicos, hay manifestaciones, hay represión física, pero el principal campo de batalla es en la cabeza de la gente, en la mente de la gente. Entonces, este fracaso del orteguismo, de su campaña de la normalidad, de su campaña de la pandemia igual a toferina, se desplomó, y nosotros tenemos que ponerle chile en la herida, transformar ese fracaso en un costo político para el régimen, con sus seguidores y con la gente en general. Menos mal, ¿verdad?, que ellos facilitan mucho las cosas, ¿verdad? Porque esta maniobra tan burda de colocar, pues tengo que confesar que yo no conozco mucho, ¿verdad?, de magia blanca, magia roja, magia negra, ¿verdad? Pero cuando vi todo lo que se estaba diciendo, me fui a investigar, y efectivamente hay algo que se llama Iglesia de Satán. Iglesia de Satán. Y ¿de Sartán? Iglesia de Satán, de Satanás, pues. Ok, de Satán, ok. Iglesia de Satanás, de Satán, ¿verdad? Iglesia de Satanás, ¿verdad? Pero ya sabemos que... Entonces, esa iglesia existe oficialmente. Es decir, no es algo del siglo XIX, del siglo XVIII o de la Edad Media. Existe actualmente. Tiene hasta su máxima autoridad, y la insignia oficial de la Iglesia de Satanás, la insignia oficial de la Iglesia de Satanás, es la que colocó la mafia gobernante en el centro de su conmemoración del 19 de julio. Y esto no es ningún invento. Cualquiera que tenga acceso a Internet, que coloque en Google Iglesia de Satán o Iglesia de Satanás, y ahí le va a aparecer que esta iglesia exactamente nada tiene que ver con cristianismo. Entonces era un absurdo que estuvieran esgrimiendo a Jesucristo y al cristianismo, etcétera, etcétera, cuando estaban desarrollando un acto realmente satánico. Y lo repito, cualquiera puede ahorita ingresar ahí en Google y poner Iglesia de Satán o poner insignia de Iglesia de Satán, y allí le va a salir. Así que no son una cuestión de elaboraciones o de suposiciones de que estos son cosas de la Edad Media, etcétera. No, la Iglesia de Satán o la Iglesia de Satanás existe, por lo menos tiene diabólicos. Bueno, según la Monseñor Fonseca, desde su punto de vista, como opinión de él, estamos este es un gobierno satánico.
y lo describió claramente, todas las acciones y la estrategia, y no es a través de, o sea, cómo hacen el odio contra la iglesia, campaña contra la iglesia, y por otro lado te tratan de endulzar y engañar, pues. Entonces, pero sí, como vos decís, son tan torpes o tan soberbios que ya no quieren ni disimular, pues ya lo dicen, ya lo sacan abiertamente, pues se salieron del closet. Sí, pero yo estoy claro desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista católico, ¿verdad? Pero igual, como ciudadano, como ser humano, ¿verdad? No es necesario, si es religioso, uno puede atender los libros religiosos, pero está al alcance, solo pulsa en internet y se va a dar cuenta que allí se utilizó símbolos de la iglesia de Satanás y no hay donde perderse, pues, es decir, está clarísimo, no hay donde perderse. Entonces, ese es el segundo elemento para quienes crean en los ritos satánicos o no. De todas maneras, es un ejercicio del poder totalmente enloquecido, totalmente demencial. Después pasamos ya propiamente a lo que dijo y a lo que no dijo, ¿verdad? A mí me parece que hay algunos temas fundamentales, ¿verdad? Primero, se dedicó a dar cifras, ¿verdad?, sobre equipos, hospitales, etcétera, etcétera, como una forma de encubrir. ¿Por qué lo hizo? Para encubrir el fracaso manifiesto que existe y que todo el mundo conoce a nivel internacional, incluso con el control de la pandemia. Uno podría decir que Ortega desconoce, por ejemplo, que hay miles y miles de contagiados que prefieren quedarse en su casa o para buscar cómo tratarse ellos mismos o como para morirse en su casa porque le tienen terror a ir a un hospital y morirse y no saber dónde lo enterraron, la familia ni nada por el estilo, o el sufrimiento que significa ir a un hospital. ¿Sabrá Ortega esto? Claro que lo sabe. ¿Y por qué lo sabe? Bueno, él conoce que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los contagiados se quedan en sus casas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno, y ahí impone de manera criminal un impuesto a los equipos, en realidad ni siquiera son equipos sofisticados, que utiliza la gente para tratarse y para curarse en su casa. ¿Qué más hizo con su discurso Ortega? Bueno, habló de que la situación económica está golpeando a todos los países, incluso a los países desarrollados, pero no dijo que todos los gobiernos, los malos, los buenos y los regulares, están impulsando medidas para mitigar el impacto de la pandemia en la situación económica de las empresas y de las familias. Cierto, ¿verdad? En los otros países hay una crisis económica, pero a pesar de eso están dentro de las limitaciones todos, desde Estados Unidos, Europa, Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, para hablar en este último caso de nuestros vecinos, de las medidas que están tomando. Pero Ortega no anunció una sola medida. Y la que anunciaron hace unos días, que era lo del 3% de la rebaja en la tarifa eléctrica, resultó más burla de lo que parecía, porque ya que anunciara el 3% era una burla perversa, y ahí al hacer las cuentas resulta que apuradamente supera el 1% la rebaja en la tarifa eléctrica. Entonces no anunció una sola medida en el ámbito económico que contribuyera o que contribuya a contener los impactos nefastos de la pandemia. Enrique, ¿sabrá Ortega los miles? ¿Sabrá Ortega los miles de trabajadores que están y mujeres, varones y mujeres que están quedando sin empleo en la zona franca? Las miles de empresas, microempresas, trabajadores por cuenta propia, medianas empresas,
que o cerraron o están a punto de cerrar. Bueno, sí lo sabe porque está buscando cómo exprimirle hasta lo último del bolsillo con la persecución de los impuestos, con la persecución para buscar cómo sacar hasta el último centavo de las empresas que todavía sobreviven. Entonces creo que además de la hipocresía, ¿verdad? Y el desplome de sus campañas embusteras de la normalidad y del control de la pandemia, además de mostrar una cuestión realmente de locura, ¿verdad? Ni siquiera García Márquez, ¿verdad? Se le ocurriría, entre toda esta desafueros del surrealismo del Caribe, no se le ocurriría, ¿verdad?, que se realizara un acto satánico teniendo como supremos sacerdotes a quienes usurpan el poder en medio de una celebración prácticamente en lo que ha sido el centro histórico de Managua. Eso a ningún escritor, por más desaforada imaginación que tuviera, se le podía ocurrir semejante disparate. Y después está lo real. Lo real, por una parte, ¿verdad? La actitud criminal frente a la pandemia y sus impactos económicos y sociales, pero dos hechos más que vos mencionaste, uno, yo agrego otro, ¿verdad? Esta soberbia, que me parece que es una palabra que correctamente has utilizado, también acompañada de impunidad, también se contagia a sus seguidores, ¿verdad? Porque no es el primero que mata y que después es cubierto por la impunidad del régimen. Estoy hablando del asesinato en la Trinidad, porque ¿qué es lo que nos muestra esto? Uno, cuando vos tenés una confusión, una riña, alguien saca una pistola y tira balazos al aire para que todo se modere. ¿Tiraron balazos al aire? No. Si vos pensás, porque allí nadie habla de agresión, ¿verdad?, que alguien te agredió, vos tenías una pistola y el otro venía desarmado, que le tiró a los pies. No, a la orilla de su casa le tiró un balazo a la cabeza, a matar, ¿verdad? Entonces, con ventaja, con alevosía, ¿verdad?, en su casa frente a una persona desarmada. ¿Por qué lo hizo este personaje? Porque se siente cubierto por la impunidad del régimen y por la soberbia que destilan los sumos sacerdotes de esta ahora religión satánica, hay que decirlo, ¿verdad? Enrique, pero decía, en esa misma de la Trinidad, el día de ayer, cuando estaban haciendo el entierro, los sapos llegaron y quemaron la casa del hermano. Y llamaron a los bomberos y los bomberos dijeron que no podían asistir porque estaba de día feriado. Aparte de lo inmoral y lo criminal de esa actitud por parte de los bomberos de la Trinidad, ¿es un delito? Bueno, en primer lugar, para los criminales, todo el que comete un crimen es un criminal. El incendio, provocar un incendio es un delito. Y cuando ese incendio es en una casa de habitación, pues todavía es un agravante, es un delito agravado. Y si en la casa de habitación y sus alrededores hay personas viviendo, todavía es un agravante adicional. Eso en cuanto a los incendiarios, a los que cometieron el delito de incendio, que hay que también exigirle a la policía que, aunque ya sabemos, ¿verdad?, que la policía es un órgano que se encuentra en una comisión, en una situación también de delito, pues, que es la asociación para delinquir, ¿verdad? Es una asociación que delinque. Pero bueno, por lo menos hay que emplazarlos a que investigue y muestre, exhiba
a los autores materiales de este delito que se llama incendio. Y en el caso del cuerpo de bomberos, ¿verdad? Realmente es una burla. También otra burla decir que es día feriado. Cualquiera sabe que aún en el municipio más pequeño que exista cuerpo de bomberos, quien conozca a los bomberos, ¿verdad? Y que tenga parientes, conocidos, etcétera, que ellos hacen turno las 24 horas del día, todos los días del año, sea 31 de diciembre, 24 de diciembre, Jueves Santo, etcétera, porque desgraciadamente las calamidades, cuando son calamidades, ¿verdad? Accidentes, etcétera, ocurren casi siempre en días feriados, porque la gente no está en su casa, porque los vecinos no están alertas, etcétera. Entonces, cualquiera sabe eso y pasa por los cuarteles de bomberos un sábado, un domingo, un día de semana, y ahí están. Y cualquiera que tenga un amigo, un pariente, es que voy a hacer turno, o es que los bomberos trabajan de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. No están trabajando todas las noches, no los fines de semana. Y ese, hay que decirlo, es otro delito que está consignado en el Código Penal, que se llama incumplimiento de deberes, o hay otro que se llama denegación de auxilio, cuando un particular pide auxilio a una autoridad, a un funcionario o a un trabajador del Estado que por razón de su cargo está obligado a prestar el auxilio. Así que aquí tenemos retratado, en el 19 de julio se retrató, o en estos 2 días se retrató claramente la naturaleza satánica, la naturaleza criminal y la naturaleza embustera del régimen, porque yo agregaría un dato más, ¿verdad? Que menos mal para él que salió con vida. Me refiero al simpatizante o militante, no sé, sandinista que estaba de idiota, ¿verdad? Filmando y haciéndole campaña a Ortega y al Frente, ¿verdad? Allí en Facebook. Y le cayeron a palo. Y lo agarraron a palo, ¿verdad? Y entonces aparece apaleado, no lo mataron de casualidad, ¿verdad? Pero perfectamente le podían haber dado un garrotazo, un golpe en la cabeza y lo matan. Y después llegaron a pedirle disculpas. Sí, pero a lo que voy es que no lo mataron por pura casualidad, o sea, que ni siquiera, ya en Nicaragua estamos llegando al colmo, ¿verdad? Ya la palabra colmo se queda corta, que gritar "Viva Nicaragua libre" es un delito, igual que levantar la bandera. Ahora se encuentran expuestos hasta los mismos simpatizantes del orteguismo a que los garroteen o los maten simplemente porque alguien consideró que era sospechoso. Me parece que ahí está de cuerpo entero el retrato de lo que es el régimen criminal que esta actitud de la dictadura alrededor de seguir fomentando el salvajismo, de seguir fomentando la impunidad, ¿verdad? Vemos y en diferentes niveles, pues, en todos los niveles. Vemos, por ejemplo, los asaltos que se han dado, los asaltos que se dieron hace un mes o un mes de las 2 o 3 financieras que atacaron en un periodo de 2 o 3 días, que fueron con operativos militares. Nunca aparecieron nada, la policía nunca logró encontrar quiénes eran. Vimos la semana pasada el video del robo al Super Express, donde está el video de cómo actuaron. La policía no hace nada. Ahora vimos este trabajador de la alcaldía, ¿verdad? Que además no es cualquier gato, sino que supuestamente tiene funciones bastante importantes dentro de la alcaldía de la Trinidad y dentro del Frente Sandinista, y le pega un balazo en el cuello, ¿verdad? Que no es cualquiera el que le puede pegar un balazo en el cuello por más cerca que esté de otra persona. Va a tener que saber alguien que sabe, que tiene entrenamiento. Entonces estaremos cerca
Vemos hace 2 semanas en el barrio Riguero, cuando llegaron las cuadrillas de Unión de Norte y Sur a cortar la luz, la gente se salió, se agarraron a trompadas. Esta famosa implosión que todo el mundo está hablando, pareciera que de los dos lados la efervescencia y el enchichamiento va creciendo y la frustración va creciendo y estamos en una como en una pana de agua con agua hirviendo que tarde o temprano esto va a estallar, Enrique. Bueno, de hecho hay algunas versiones que señalan que este asesino, ¿verdad? Porque este no es homicidio, es asesinato, es homicidio agravado, ¿verdad? Se entregó por temor a la furia de la gente. Y efectivamente la olla cada vez agarra más presión y aquí está el contraste con lo que vos mencionabas también antes, ¿verdad? Mientras la olla de presión por razones políticas, por razones económicas, incluso por agravios religiosos, porque en realidad una persona y en general el pueblo nicaragüense que tiene esa fibra tan sensible de la religiosidad, tanto los católicos como los evangélicos, este agravio también aumenta la olla de presión. O sea, esta gente está agraviando en todos los flancos y a todos los nicaragüenses. Ahorita que mencionaste al sector evangélico, ¿verdad? Y yo no digo lo evangélico, pero el liderazgo evangélico en este país ha dejado mucho que desear, ¿verdad? O sea, sí, han actuado de una manera hasta cómplice de esta dictadura, siguen promoviendo las actividades de sus iglesias presenciales, no han criticado para nada a la dictadura. Es más, en las manifestaciones, en las marchas de abril, desde ahí comenzaron, cuando más bien cerraron las puertas, cuando allá en la Osama, que se llama, la que queda la de Paul Jenny, cuando estaban siendo perseguidos por los paramilitares. Pero el liderazgo evangélico, ¿cómo que le llaman a los no sacerdotes? ¿Cómo que se llaman? A los pastores evangélicos. Hombre, si yo fuera evangélico, yo le reclamaría a mi pastor y le diría, hombre, ustedes han dejado mucho que desear, o estoy equivocado en eso. Sí, mira, yo en este caso señalaría que a diferencia de la Iglesia Católica, que tiene una jerarquía, ¿verdad? Y podemos hablar de la Iglesia Católica, en el caso de los evangélicos son muchas iglesias y hay que hablar de las iglesias evangélicas. Y yo no metería a todos en el mismo saco porque conozco aquí en el exilio pastores, yo no sé cómo le llamarán, ¿verdad? Pastores de base, pastores de municipios, etcétera, que se identificaron con la lucha azul y blanco y están aquí y también conozco algunos en Estados Unidos que no, correcto. No, pero yo me estoy refiriendo a Nicaragua. No, me refiero a pastores nicaragüenses. Por eso, pero estoy hablando de los que están aquí en Nicaragua. Sí, pero yo lo que quiero es establecer la diferencia, ¿verdad? De no meterlos a todos en el mismo saco, pero evidentemente los más visibles, los que tienen más cámaras, los que tienen iglesias más prominentes, hay que decirlo, no es que han sido indiferentes a la lucha por la libertad y la paz y la justicia en Nicaragua, sino que son cómplices de la dictadura de Ortega. Antes de abril, incluso algunos ocupando cargos como diputados, y ahí apareció uno, peor, ¿verdad? Apareció uno que estaba complicado en actividades de narcotráfico, con la cobertura esta de evangélica. Sí, entonces, que era de Camilo Cristiano. Entonces, lo que quiero decir es que no es que han sido indiferentes, son cómplices y en algunos casos autores de delito,
los que han sacado más la cara. En realidad no podemos decir, más allá de los pastores, que tal vez de base, que hasta ahora yo no conozco uno solo de los que se le ha sacado una toma de televisión o una fotografía en algún medio de comunicación que tenga una conducta decente, que tenga una conducta identificada aún con sus propios creyentes, ¿verdad? Entonces sí creo que hay que emplazar a estos liderazgos, o emplazarlos o señalarlos, ¿verdad? Porque además tienen nombre y tienen apellido. Y una y otra vez hacer un llamado a la iglesia, no sé cómo se le llama, ¿verdad? A los fieles, evangélicos, porque son también sumamente sensibles a este tipo de actos satánicos. Y hay que decirle y enviarle el mensaje, ¿verdad? Así como vos mencionabas con Monseñor, ¿verdad? De que la iglesia tenía que tomar tal vez unas actitudes más visibles frente al régimen. Hay que hacer un llamado a los evangélicos, a los creyentes evangélicos, a que emplacen a sus pastores el nivel que tengan, a que se pronuncien sobre estos actos satánicos llevados a cabo por la mafia gobernante, y a quienes más encumbrados están de esos liderazgos evangélicos, igual que los denuncien, porque no solo son cómplices del régimen, ¿verdad?, sino que también cómplices en la realización de actos satánicos. A lo mejor, bueno, como Ortega solo invitó a 4 o 5 para exhibir a los sancionados, estoy seguro que si hubiera invitado a varios de estos que les encanta sacar la cabeza, y ellos hubieran estado presenciando los actos satánicos. Ahora, ese emplazamiento que estás diciendo le cae también al PRD, ¿no? Que está liderado por un pastor evangélico, Cerrato. Ese emplazamiento le caería a él también. El emplazamiento, como he dicho en otras ocasiones, al que le caiga el guante, que se lo plante. Un pastor evangélico comprometido con su creencia religiosa y comprometido con sus creyentes frente a un acto satánico desarrollado públicamente, pues lo menos que tiene, ya no por responsabilidad política, por responsabilidad ciudadana, sino que por responsabilidad religiosa, por credibilidad religiosa con sus propios creyentes, lo menos que puede hacer es pronunciarse. Ese mismo emplazamiento, Enrique, yo he estado haciéndolo a la coalición alrededor, por ejemplo, el PLC tiene magistrado del Consejo Supremo Electoral. Acaban de sacar un decreto que todo mundo, bueno, no todo mundo, porque Gabriel Álvarez dijo que tenía base legal, pero la mayoría de los expertos dice que es ilegal ese decreto. Pero no se pronuncia el magistrado del Consejo Supremo Electoral. Vimos que la Contraloría mandó para intimidar a la Contraloría, mandó a hacer un auditoraje a la alcaldesa de Camoapa solo porque estaba en medio de cuando estaba la lucha abierta totalmente contra la pandemia y el coronavirus, y esta dictadura haciendo todo lo posible para que castigara a los que estuvieran protegiendo a su pueblo. Y el PLC tiene contralor, o contralora, pues, que es la hija de Alemán. Tampoco se pronunciaron al respecto condenando esa auditoría o ese tema. Entonces, eso no le quita credibilidad a la coalición cuando no le reclaman a uno de sus socios que haga lo correcto. Sí, mira, a mí no me gusta referirme a personas, ¿verdad? Ni en privado ni en público. Pero cuando se trata de acciones públicas, me refiero a esas acciones públicas, ¿verdad? Y entonces yo le tengo un aprecio, cariño, respeto personal a Gabriel, ¿verdad? Pero pues una cosa es la persona
pero cuando decís disparates o haces disparates, ¿verdad? Por mucha investidura académica que tengas, no estás impedido de decir o hacer disparates, ¿verdad? Cuando yo escucho estos argumentos de respeto a la Constitución de Ortega, ¿verdad? No solo hago la breve historia constitucional, que esta es la Constitución parchada de 1987, ¿verdad? Que fue aprobada para tratar de darle una cobertura institucional al proyecto de la revolución en los 80, que después fue reformada en 1995 para intentar democratizarla, pero a partir de allí, lo único que a partir del pacto de Ortega con Alemán, lo volvieron otra vez para repartirse el Estado, y finalmente en el 2014 Ortega la diseñó a su medida. Y cuando yo oigo estos argumentos del respeto a la Constitución de Ortega, solo recuerdo un incidente que muy pocos recuerdan o repiten, que es lo que ocurrió entre el 18 de julio y el 19, entre el 17 de julio y el 19 de julio, 48 horas que marcaron la historia de Nicaragua, porque ya estaba negociado, ya los norteamericanos con la dirigencia del Frente Sandinista habían negociado una transición democrática, ¿verdad? Para resolver la situación de Nicaragua. ¿Cuál era la transición? Los acuerdos, y cualquiera que conozca un poco de la historia, los acuerdos de Punta Arenas se llamaron, que básicamente consistía en que Somoza se iba, que delegaba la presidencia en el presidente del Congreso, que era Urcullo Maliaños. Urcullo Maliaños se le entregaba a Monseñor, en ese momento, Monseñor Obando, y este a su vez se le entregaba a la Junta de Gobierno, que además se conservaría la guardia de Somoza, se depuraría de los oficiales comprometidos con crímenes, se mezclaría con comandantes o combatientes del frente, se preservaría el PLC como fuerza política, se le daría personalidad jurídica al Frente Sandinista, que era una organización ilegal, político-militar, y que se convocaría a elecciones. Ese fue el acuerdo de Punta Arenas en esencia, muy parecido a lo que se negoció después, años después, en El Salvador, ¿verdad? Que se conservó el ejército, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Que cuando Urcullo Maliaños recibió la banda presidencial, ¿verdad? Dijo que él era presidente constitucional de Nicaragua. Y que iba a terminar el periodo. Somoza, ¿verdad? Y dijo que él iba a terminar el periodo de Somoza para respetar la Constitución de Somoza, y que hacía un llamado a los combatientes del Frente Sandinista a que depositaran las armas en el altar de la patria. Recuerdo muy bien ese discurso. Eso implicó que todo el mundo considerara que se habían roto los acuerdos, ya se había ido Somoza, la guardia sin su líder se desmoronó, el frente y el pueblo y en general consideraron que habían sido burlados. Fue la ofensiva final, 24 horas, ni siquiera hubo grandes combates porque la guardia salió despavorida. Entonces, cuando hablan de esto, de respetar la Constitución de Ortega, yo solo lo asimilo a la actitud de Urcullo Maliaños, ¿verdad? Que todavía estamos pagando los costos, ¿verdad? Porque dijo que había que respetar la Constitución y él era el presidente constitucional de Nicaragua. Para terminar, Enrique, el día de hoy, tal como lo había comentado yo la semana pasada, la Alianza mandó una carta a la Coalición Nacional donde decían que dejaban de asistir a las reuniones hasta que se volviera a discutir el tema de los transitorios, ¿verdad? Básicamente era que las decisiones importantes se tomaran en consenso y no por votación, ya que ellos se dan cuenta que están en minoría
porque los partidos políticos y los movimientos políticos ya controlan la coalición 5-2. Tengo entendido, según mi fuente, que lo que va a hacer, lo que decidieron los partidos políticos es que le delegaron en Chepepalé, en Miguel Mora y en Jimmy Blandón, que le contestaran una carta diciendo que los invitaban a tener una reunión de junta directiva y junta directiva. Hasta ahí nomás. Ya sabemos que los partidos políticos no van a ceder el control que ya tienen, ¿verdad? Tienen 5-2. Es más, quieren tener más control porque ahí hay un movimiento que se llama UNITE, que es de los miembros de la FAD, o sea, grupos de Chepepalé que están tratando de formar ahora su otro movimiento para tener otro voto y otro voto en la coalición. Así como estamos cerca de la implosión, estamos cerca ya del fin de esta coalición, hombre, para poder empezar a crear algo que realmente represente cambio en este país. Bueno, pues yo te voy a decir que a mí me parece que es otra desgracia, ¿verdad? Y lo he escrito, que es una desgracia que mientras el pueblo nicaragüense está sufriendo el impacto de la pandemia, el impacto del desempleo, el impacto, los empresarios de todo tamaño de esta crisis económica nacional e internacional, mientras los prisioneros políticos están incluso condenados a la posibilidad de morir en la cárcel por contagio, y que todo evidencia la desconfianza que existe justificadamente por parte de la población frente a las organizaciones y aspirantes a dirigentes, pues estemos en estos dimes y diretes, ¿verdad? Y cuando Ortega ya demostró que ya tiene su estrategia frente al 2021 y ya empezó a dar pasos en dirección o ya en aplicación de esa estrategia. Me parece que es una desgracia que en lugar de estar discutiendo o acordando, ni siquiera acordando, ya la debían haber acordado hace rato, una estrategia para reemplazar a Ortega con distintos escenarios, ¿verdad? Y estar a la ofensiva, estar aguijoneando al régimen, pues estén discutiendo este tipo de asuntos que nada tienen que ver con los problemas de la gente. Entonces yo te lo decía la vez pasada, me pregunto, un desempleado, el que fue despedido de la zona franca, un empresario, el dueño de una panadería, el dueño de una zapatería, el dueño de una peluquería o el dueño de una pequeña o mediana empresa, de un hotel que tuvo que cerrar, ¿verdad? ¿Qué le importa a él estas discusiones? ¿Qué tienen que ver sus problemas cotidianos con este tipo de discusiones? ¿Cómo va a tener confianza frente a esta situación? Entonces, que si ahora son 4-3, que si mañana son 6-1 o 5-2, al final la política pues varía y las correlaciones varían. Aquí lo fundamental es la brecha con sobre todo que ayer con los problemas de la gente. Ya Ortega dejó claro que por lo menos no ha dado señales de que aquí vaya a haber algún tipo de negociación para reformas electorales, a la ley electoral profunda. Aquí el mecanismo es a través de decretos ilegales para la mayoría, va a ir reformando la ley electoral de acuerdo a lo que a él más le convenga. Aquí Ortega implantó dos, o más bien tres precedentes. Primer precedente, la pandemia lo justifica todo, ¿verdad? Y solo hay que leer la parte preambular de esa resolución del Consejo que toma como justificación la pandemia. Este es el primer precedente. Incluso, y lo adelanto, con un solo país latinoamericano, Bolivia, Ecuador, quien sea, que tomando como argumento la pandemia suspenda las elecciones, él ya tiene
un expediente construido para decir ¿y por qué yo no? El segundo precedente nefasto es que ya impuso que la máxima norma electoral no es la Constitución, no es la ley electoral, no es ninguna ley ordinaria. La máxima norma electoral es la voluntad arbitraria de Ortega. Y lo que hizo fue mandar a su sirviente en el Consejo Supremo Electoral a que adoptaran una resolución administrativa en choque flagrante con una disposición expresa de la ley. Él tiene la mayoría necesaria, aunque sea una mayoría espuria, en la Asamblea Nacional para ver si quería reformarlo o reformarlo. ¿Por qué no lo reformó? Porque quería hacer ostentación y establecer... Exactamente. Él quiere demostrar con la soberbia que él hace lo que le da la regalada gana en este país, y el que tenga dudas, ahí se lo demuestro nuevamente. Entonces, en lugar de estar acordando cómo solicitar o pedir la destitución de los magistrados por un incumplimiento flagrante de la ley electoral, y de ahí siguen estos estiras y encoges. Yo lo único que puedo calificarlo es como una desgracia. No soy juez pues para echar la culpa a uno o al otro. En general, todos, si hay una responsabilidad, es la responsabilidad de no estar a la altura de las circunstancias, a la altura del sacrificio del pueblo nicaragüense, a la altura del desafío que representa la lucha y la derrota de Ortega. Y en consecuencia no queda más que decir, bueno, señores, como en un matrimonio, ¿verdad? Una cosa es cuando no te pones de acuerdo en si vas a comer gallo pinto o arroz con frijoles, ¿verdad? Porque comer gallo pinto en la mañana y arroz con frijoles a mediodía. Pero otra cosa es cuando no te pones de acuerdo y que ya no podés vivir juntos, y entonces que se examinen, que vean si efectivamente pueden, si sus diferencias son salvables o insalvables, y si son insalvables, todavía, aunque ya se haría daño, el daño posterior puede ser devastador. Entonces, si se van a separar, si se van a separar más tarde porque sus diferencias y sus formas de dirimir sus diferencias son pues inconciliables, insalvables, pues mejor que se separen ahorita, ¿verdad? Le hace bien a ellos, no hace bien a todos, porque los nicaragüenses necesitamos confianza y claridad, y no están dando ni confianza ni claridad, menos batalla al régimen. Bueno, don Enrique, como siempre, muchísimas gracias por tu participación, tu análisis, como siempre, bien profundo, bien claro. Mi agradecimiento. Saludos por allá, cuídate, ¿verdad? Que Dios te bendiga y te proteja, mi hermano. Sí, pero espérate, Jaime. Otra vez me quedas debiendo, porque me dijiste que hay por lo menos 15 minutos de este programa íbamos a dedicarlo a la parte económica. Entonces, para la próxima ya va con intereses. Entonces ya no van a ser 15 minutos. Podemos, si querés, podemos esperar hasta el próximo martes o lo hacemos antes, pero definitivamente, y la encuesta lo acabas de mostrar, todas las encuestas, para lo que valga la encuesta, que el problema número uno ahorita de los nicaragüenses es el coronavirus, pero muy de cerca la crisis económica que están viviendo y que no ven una solución a corto plazo, y la gran mayoría de los nicaragüenses creen que van a estar peor más adelante que lo que están ahorita, y que están mucho peor hoy de lo que estaban que antes. Entonces el panorama es negro y la gente no sabe cómo vamos a salir de esto. Y si vemos lo que salió del BID, la información de que iban a destinar un buen porcentaje de sus recursos para apoyar a Centroamérica, y entre los países que van a apoyar no está Nicaragua, quiere decir que el panorama económico es más negro de lo que muchos imaginan. Y parte de la repercusión de la pandemia para la gente
también es de carácter económico, no solo es sanitario, sino que también económico y social. Entonces, me vas a pagar el principal y los intereses el próximo martes. Así es. Quedamos con eso. Muchísimas gracias, Enrique. Saludes. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Queremos agradecerle a todos ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Tuvimos la oportunidad de oír a Monseñor Silvio Fonseca, vicario de la familia, donde básicamente confirmó lo que todos habíamos dicho y lo que todos pensábamos. Estamos ante un gobierno satánico, un gobierno que le rinde culto a las fuerzas oscuras, al diablo, a Satanás. Lo dijo también Enrique, que el símbolo que usaron ahí es el símbolo que usa la iglesia de Satanás. Ya sabemos, y la lucha que tienen por destruir nuestra fe, por destruir a la iglesia católica, destruir a todos los sacerdotes de la iglesia católica. Ya no digamos destruir al pueblo de Nicaragua. Yo creo que tenemos que primero seguir nuestra oración y rezar a Dios, ¿verdad? Estamos luchando contra un gobierno que se basa en las fuerzas oscuras, que no se va a detener nada hasta que nos destruya a todos, y es donde nosotros también, la gran mayoría de los nicaragüenses, debemos de decidir si vamos a permitir, nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras nos destruyen, mientras destruyen nuestra iglesia, mientras quieren destruir nuestra fe, nos quieren destruir físicamente. Aquí ya no hay Estado de Derecho, están fomentando el salvajismo, la impunidad. Vimos lo que sucedió en la Trinidad. Gracias a Dios este pueblo sigue demostrando que tiene un valor, un coraje, una determinación. Hoy, que fue el primer día de colegio, que querían que los estudiantes volvieran a los colegios a tener clases presenciales, la asistencia fue menor del 5%. Tengo entendido, según me informaron maestros, que de cada 100 llegaron 2 o 3 estudiantes máximo. Entonces quiere decir que los padres de familia manténganse así, no manden a sus hijos al colegio, no es conveniente, no es seguro para ellos, ni seguro para ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.